Amigos, lo más importante de este video, ¿cómo podemos combatir al coronavirus? ¿Qué podemos hacer nosotros para asegurarnos de que estemos sanos y salvos? Y esto aplica para todas las personas que nos están viendo de diferentes partes del mundo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vean, no habíamos querido hablar de este tema porque no teníamos los elementos suficientes para hacerlo, pero el día de hoy resulta muy importante que ustedes sepan todo lo que se está hablando sobre el nuevo coronavirus conocido como COVID-19. Vean, a partir de que la Organización Mundial de la Salud declaró esta enfermedad como pandemia, se han dado diferentes movimientos en todo el mundo a partir de lo que ustedes ya conocen, que fueron sus causas, sus consecuencias y alcances. Esta enfermedad ataca principalmente a adultos que son mayores de 60 años. En ellos las complicaciones son mayores, pero esto no significa que no pueda afectar a todas las demás personas, a los adultos, jóvenes, incluso los niños. Aunque los niños y jóvenes tengan un margen de contagio menor, esto no significa que podamos exponernos. Como saben, las medidas de seguridad que se están utilizando al día de hoy, lo que es el cubreboca, gel antibacterial, el Lysol, Pino y otros productos desinfectantes, créanme, no son garantía de no adquirir esta enfermedad, ya que se puede producir de dos maneras, sintomática o asintomática, en la cual no vamos a saber incluso en qué momento adquirimos el virus y nosotros lo podemos trasladar hacia nuestros hogares o a los lugares en los que tendamos a reunirnos frecuentemente. Conociendo esto nos lleva a la pregunta, si en diferentes países como Estados Unidos, Francia, Italia, Canadá, etcétera, están tomando medidas más drásticas, España también se está dando un movimiento muy fuerte allá. ¿Por qué en América Latina o específicamente en México o en Chiapas no se le está dando tal vez la importancia que merece este virus? Vean, al decir importancia no quiero decir que todos entremos en pánico y estemos desesperados y hagamos compras excesivas y pues nos encerremos, ¿no? Totalmente, no quiero decir eso. Simplemente que sigamos las medidas de seguridad mínimas, las adecuadas. ¿Por qué? Es muy importante que consideremos este aspecto, este contagio disimulado, en el cual nosotros podemos adquirir el virus en el súper, en algún evento social o en alguna reunión familiar y lo llevamos a nuestros hogares sin darnos cuenta. El cuidarnos nosotros es una cosa, pero el no cuidar a la familia es una cosa muy diferente. Vean, en lo personal, que tengo un hijo pequeño, que vivo con mi suegra y que frecuento a mis abuelos, sí me resulta muy importante ser muy cuidadoso a los lugares a los que voy. Realmente nosotros no salimos más que a hacer las compras absolutamente necesarias para evitar precisamente ese contagio que pueda llegar hacia mis abuelos o hacia cualquier persona que frecuente conmigo, porque no sabemos de qué manera los puede atacar. Sí es muy importante recalcar en esto que seamos muy conscientes, porque en ocasiones como jóvenes queremos salir, ir a la playa, ir a la plaza, ir a distraernos un rato, lo cual no es malo, pero sí debemos de ser muy cuidadosos. Aunque las medidas que les mencioné anteriormente no son garantía, pues debemos de hacerlo porque sí minimizan muchísimo el grado de contagio, pero más importante es mantener la distancia persona a persona. En verdad, ya dejen de hacerlo meme, dejen de hacerlo burla, no nos saludemos, basta con que hagamos, no sé, alguna seña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O muy bien, todo perfecto. Así podemos saludarnos con cualquier persona en la calle o la familia para ir evitando este tipo de contagio. Esto nos lleva a decir que nos toca a nosotros como personas, como individuos. Realmente debemos aportar nuestro grano de arena. Yo sé que todos están tal vez muy consternados por la situación y estarán diciendo ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué están haciendo las distintas instituciones que deberían brindar apoyo para este tipo de contingencias? Pero todo va a partir de qué hacemos nosotros. Si nosotros evitamos el propagar esta enfermedad, no va a haber necesidad de que tengan que intervenir otras instituciones u organizaciones porque no van a haber más enfermos. Recordemos que no estamos en un país o en un estado de primer mundo en el cual existe la capacidad médica para combatir este virus.
La verdad es que no. En lo personal, en mi estado existen pocos hospitales, se podría decir que poca capacidad para atender esta contingencia. ¿Por qué lo digo? ¿Cómo puedo estar tan seguro de esto? Si se presume que México incluso tiene la capacidad para atender este tipo de situaciones, pues podemos ver que tal vez no se le esté dando la importancia que merece. Italia ha tenido la mayor cantidad de muertes registradas. Estados Unidos ya tuvo muertes, Brasil, España, Argentina. Algunos de ellos son países que están mucho más desarrollados que México y no han podido contener la enfermedad. Entonces nos pongamos a pensar, ¿qué pasaría acá? Esta enfermedad ya superó la mortalidad del SARS, la cual fue una pandemia que atacó también a la humanidad. Ya subió, me parece que del 2 al 3.5% la mortalidad del COVID-19 aproximadamente. Aquí les voy a dejar abajito algunos links en los cuales pueden consultar información más precisa, como una cronología de qué ha ido sucediendo en los diferentes países, porque a veces no nos informamos, a veces nos dejamos llevar de todas las cadenas que vemos en internet o de todos los memes o las mentadas fake news que son noticias falsas. Pero si nosotros no hacemos lo que nos toca, entonces es ahí donde tienen que intervenir las instituciones de gobierno. Aprovechando este medio, sí quisiera decirle a todas las personas que tengan algún contacto o alguna vía de comunicación ante las autoridades, que de verdad les hicieran llegar este mensaje, que el pueblo mexicano, en especial el pueblo chiapaneco, necesita garantías, necesita seguridad. Queremos ver en dónde está el apoyo. ¿Por qué no hay apoyo o alguna campaña que esté apoyando a estas personas en situación vulnerable? Todas aquellas personas que están en los semáforos, en las calles, en las casas hogares, en los hospicios. No se ha visto nada por el estilo. Entonces sí me gustaría que, si como sociedad podemos hacer algo, adelante, que lo hagamos. No son tiempos para pensar en el egoísmo, no son tiempos para encerrarnos, o tal vez si podemos apoyar de alguna manera, hacerlo. Claro, no les estoy diciendo que ustedes vayan a las calles y que se expongan de alguna manera, pero hay muchas formas de apoyar y de ayudar. Entonces, regresando a las instituciones, sí sería muy importante que se recalque este apoyo para la sociedad, porque otros gobiernos lo están haciendo y por qué no México se podría sumar a hacer lo mismo. ¿De qué manera puede apoyar el gobierno? Bueno, clausurando totalmente todas las actividades sociales, que no haya reuniones, porque es en las reuniones donde ahí se hace todo este contagio del virus, porque estamos en contacto con miles de personas y no sabemos ni cómo está la persona que viene a nuestro lado. Entonces, otra medida es tratar de mantener los suministros básicos para todas las personas: el agua, la luz, agua potable, también los insumos básicos, que se mantengan operando, y principalmente como gobierno y como reguladores de toda la actividad económica, de verdad deberían de estar pendientes de los precios. Vean, hay muchos supermercados, tiendas o personas que están elevando los precios de manera muy abusiva, de desinfectantes, cubrebocas, gel antibacterial, insumos básicos, principalmente como el arroz y el frijol. Entonces, ¿qué está pasando, gobierno? En estos momentos vamos a apoyar más a la economía o a estos empresarios o a la inversión extranjera que quiere sacar partida de esto. Yo creo que ese no es el camino. Sí nos deberíamos poner a reflexionar. Sí deberíamos reflexionar qué está sucediendo y tratar de realizar medidas. En Wuhan, China, instalaron ciertas medidas o hicieron toda una difusión de volantes para denunciar a todas estas personas. Si tú encontrabas a alguien en la calle vendiendo cubrebocas a exceso de precio, o si alguien estaba vendiendo insumos a mayor precio, los podías denunciar ante el gobierno y el gobierno tenía que actuar. Entonces, ahorita, ¿qué está sucediendo? Sí deberíamos de ponernos a pensar en eso y de verdad tratar de ser algo austeros en la cuestión del gasto económico, porque como sabemos, todo esto está generando un problema en la economía mundial, porque como sabemos, la moneda más estable es la de Estados Unidos, el dólar, y está creciendo, está aumentando su valor, en este caso en diferencia con el peso mexicano y otras monedas, me imagino, por la misma contingencia.
¿Cómo funciona esto? ¿Por qué se da este aumento? Vean, cuando se retiene el capital, en este caso el capital de los inversionistas en distintos sectores, es donde existe una escasez de flujo de capital, y esa escasez es lo que genera que se busque un aumento en el precio del dólar para que éste tenga mayor movilidad, mayor liquidez. Es como si estuviera... Esto es similar como el comercial de la última Coca-Cola del mundo, ¿no? Que todas las personas buscan algo cuando empieza a escasear o cuando ya no existe el producto. En este caso es dinero. Por eso tiene un aumento en su cambio. Sumando otros factores como el petróleo, inversiones, etcétera, que son cuestiones que no vamos a profundizar en este momento. Entonces, amigos, lo más importante de este video: ¿cómo podemos combatir al coronavirus? ¿Qué podemos hacer nosotros para asegurarnos de que estemos sanos y salvos? Y esto aplica para todas las personas que nos están viendo de diferentes partes del mundo. Lo primero y lo fundamental, debemos de fortalecer nuestro sistema inmunológico. No existe una pastilla, un jarabe o tal vez en América Latina una inyección que te pueda ayudar a prevenir esta enfermedad. De hecho, no existe en el mundo pues una inyección que te pueda ayudar a prevenir. Dicen que ya hay una vacuna que te puede ayudar a tratar el coronavirus, pero no se ha generalizado su uso en todo el mundo. Entonces, lo que podemos hacer es fortalecer nuestro sistema inmunológico. Vean, fortaleciendo el sistema inmunológico, reducimos el margen de manera muy significativa de poder obtener el contagio. En especial si ya somos adultos o tenemos una edad más avanzada, debemos de ser mucho más cuidadosos en este aspecto. Lo principal es ingerir vitaminas A, C y E, así como hierro, zinc y selenio. Esto lo podemos encontrar en muchísimas frutas y verduras, las cuales debemos de consumir todos los días, amigos. Así como una alimentación balanceada. La alimentación balanceada va a ser lo más importante. Todos desde tercer grado de primaria en adelante estudiamos lo que es el plato del buen comer y la jarra del buen beber. Ahí dice todo lo que nos ayuda para fortalecer nuestro cuerpo. Entonces, si podemos mezclar proteínas con frutas, verduras, legumbres, leguminosas, etcétera, todo eso nos va a servir muchísimo, muchísimo. Ustedes dirán, bueno, puede ser fácil para ti decirlo o para otras personas que tienen la posibilidad económica de hacerlo, pero ¿qué pasa con todos aquellos que pues tal vez no tenemos esa posibilidad de salir al mercado o de ir a comprar, digamos, insumos para toda la semana, la quincena o el mes? Amigos, todas estas medidas se están dando para que tú las apliques en proporción a tus posibilidades. Yo estoy muy consciente de lo que les digo porque trabajo en una comunidad en la que no hay tiendas, no hay mercado, no hay plazas, ni siquiera venden frutas y verduras, salvo un carro, una camionetita que sube una vez a la semana y todas las personas compran ahí, y de ahí hasta la próxima semana. O sea, las personas cosechan sus propios alimentos y en estos momentos creo que les está dando cierta ventaja, pero no pueden decir que no entiendo esa situación, porque sí estoy muy consciente de todos los entornos en los que he estado y he vivido, y les puedo decir que sí se puede, que incluso en cualquier parte en la que tú vivas puedes buscar la posibilidad de cuidar tu salud. O sea, no solo está en la alimentación. Ahí va el siguiente punto. Es muy importante controlar el estrés. En especial en México creo que la gente está muy acostumbrada a salir, no estar en su casa, andar en la calle, en la plaza, ir a la playa, donde quieras, ¿no? Pero sí, en casa, por favor, vamos a tratar de hacer videos donde les expliquemos dinámicas, juegos, pasatiempos, qué puedes hacer en tu casa para aprovechar tu tiempo y realmente que no estés tan preocupado por este rollo del coronavirus. De hecho, hay personas que tal vez ni caso le estén haciendo, pero pues no es ese el chiste, ¿no? Sí hay que cuidarse. Otro aspecto muy importante es dormir lo suficiente. Si no tienes la necesidad de desvelarte, no te desveles. O sea, no te desveles jugando, viendo películas, en reuniones, en lo que sea. Tienes que dormir tus 7 u 8 horas diarias. Así estás fortaleciendo con todos estos aspectos tu sistema inmunológico. Siguiente aspecto, y no menos importante, es realizar actividades
físicas. Puedes hacer yoga, puedes hacer zumba, puedes hacer calistenia, lo que tú quieras. En lo personal les voy a dejar por aquí una etiqueta en la cual tenemos un video de cómo bajar de peso rápidamente. De ahí les mostramos algunos ejercicios que pueden hacer desde casa. Incluso si quisieran ver videos sobre ejercicios que pueden hacer en casa, los podemos hacer, ¿por qué no? Para ayudar a toda esta contingencia vamos a estar realizando contenido desde casa, porque como repito, es muy fácil agarrar la cámara, salir e ir a investigar qué está pasando con las demás personas, con las plazas, etcétera. No lo vamos a hacer a menos de que nos toque realmente ir por los insumos necesarios o alguna salida que sea absolutamente necesaria. Todas estas recomendaciones que te acabo de dar son para fortalecer tu sistema inmunológico y ahí, miren, realmente se protejan de toda esta situación que se está dando. Si tú haces caso a las recomendaciones que te dimos, a pesar de estar al tanto de todas las recomendaciones que emite la Organización Mundial de la Salud o las instituciones certificadas para eso, vas a estar muy bien protegido, vas a proteger a tu familia y vas a seguirle sumando todas las medidas de precaución que puedas, como los cubrebocas, gel antibacterial, etcétera, todo. Tal vez de manera independiente no te sirvan al 100%, pero si juntamos todo esto realmente vamos a poder hacer un bloqueo ante este virus. De verdad que vamos a realizar un cambio desde nuestros hogares y como personas, en especial como sociedad. Antes de terminar, les quiero decir que sí es muy importante evitar el consumo de bebidas muy azucaradas, bebidas artificiales, alimentos artificiales, tal vez como sopas instantáneas, todos estos productos que tienen muchísimos conservadores, porque estos productos dañan la salud. Entonces sí sería muy importante evitar el consumo de estos alimentos, aunque bueno, me van a decir, vaya, si ya compré mis 5 cajas de atún, ¿qué voy a hacer? Les repito, hay que revisar qué productos sí podemos consumir y qué productos realmente están afectando contra nuestro sistema inmune. Aquí nos debemos ir a lo natural, realmente tratar de consumir frutas, verduras, pollo, carne, muchísima agua, eso sí, estar consumiendo la cantidad de agua que sea adecuada conforme a nuestra edad. Muchos recomiendan 2 litros al día, pero realmente lo recomendado es tomar 6 vasos al día. Consideremos que el agua también la encontramos en las frutas, en las verduras, en los alimentos que nosotros consumimos. Entonces con 6 vasos al día pues estamos muy bien, porque hay personas que no se toman ni un vaso al día, entonces pues ahí ya no está tan chido. Entonces sí, les dejamos esto, mis amigos. No habíamos querido hablar sobre esto para no seguir como que multiplicando todo este estrés del coronavirus, pero sí es importante informar lo poquito que hemos investigado, nos hemos documentado bien. Entonces, mis amigos, muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por apoyarnos de corazón, a todas las personas que siguen este canal, a todas las personas que se siguen sumando todos los días. Lo estamos logrando, mis amigos, vamos bien en las metas. Por favor, sigan así, ayúdenos a compartir todos los videos para que podamos seguir creciendo, la comunidad sea más grande y pues todos podamos llegar a tener más y mejores videos en este canal. Así que ya lo saben, están invitados a que sigan apoyando y a cuidarse muy bien. Por favor, cuídense del coronavirus y queremos seguirnos viendo en adelante. Cualquier cosa que nos quieras decir, que nos quieras comentar, ya sabes, aquí abajito. Y estamos muy pendientes de todo para pues platicar, por favor. Queremos que exista esa conexión, ese vínculo. Comenten, platíquenos qué están viviendo desde su país, desde su estado, desde su comunidad, etcétera. Vamos a estar muy contentos de estar pendientes de ustedes. Así que muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.